Propuestas para el desarrollo espiritual. ¿Cómo entender el camino interior? Introducción. Después de muchos años de comprar, leer y practicar lo que plantea la literatura de psicología del marketing, llamada coloquialmente de superación personal o de autoayuda, he decidido sin mucha duda analizar los temas centrales y los puntos más relevantes en los contenidos de este tipo de textos. Todos ellos, enfilados a darnos las claves para el logro de la felicidad y el éxito. La época de oro de los libros que exaltan al yo se inició con la década de los 90. Las librerías se vieron en la necesidad de dedicar cada vez más espacio a los textos dirigidos a las personas interesadas en salir de sus dificultades, ser mejores y superarse a sí mismos, con base en sus propios y particulares esfuerzos y entendimientos. Desde entonces, hemos conocido métodos y técnicas que se ponen de moda, libros que venden miles de ejemplares, pero que se olvidan al año siguiente, aparecen y desaparecen, como una mercancía fútil e intrascendente. No suelen fundamentarse en estudios serios y profesionales, y casi siempre carecen de bibliografía, de alguna nota a pie de página. Los libros de superación personal tienen la común característica de estar hechos para un mercado con un alto índice de consumo y caducidad, ofreciendo la posibilidad de lograr una situación óptima en la vida. Explotan, sin misericordia alguna, el optimismo. Se enfocan en hacernos creer que podemos ser una persona distinta de la que somos. Plantean que si adoptamos otras palabras, otras mentes, otras percepciones y otras conductas, llegaremos a tener placer, triunfo, fama y riqueza, a pesar y en contra de los demás, a pesar de nuestra genética, de nuestra educación familiar y grupal, y de los resultados de nuestras conductas pasadas. Todo el esfuerzo de la literatura de la superación personal tiene el objetivo de hacernos creer que, si ponemos nuestro ego y nuestro yo encima de los demás, tenemos la garantía plena de satisfacer nuestras necesidades y deseos, por más locos, disparatados y absurdos que sean. Así que cada vez que voy a una librería, observo que el mueble que contiene los libros de superación personal o de autoayuda crece y crece, exactamente en proporción directa en que aumentan el estrés, la angustia, los miedos, las frustraciones, las enfermedades psicosomáticas, la soledad y, en general, el sufrimiento. En honor a la verdad, debo decir también que no dudo que los libros de superación personal no hayan ayudado a muchas personas en superar los pesares y las dificultades que vivimos. Además, se puede afirmar que gracias a este tipo de literatura, la misma psicología seria, profesional y formal, ha tenido que reconocer que desde hace tiempo, quizá desde Sigmund Freud, en el siglo XVIII, se había dedicado exclusivamente a estudiar y hacer clínica bajo la perspectiva de la enfermedad mental, de las emociones y estados negativos. Últimamente se ha corregido esta situación y ha nacido una corriente más fresca y esperanzadora para el tratamiento de la psique humana, la psicología positiva. Esta procura reeducar a los pacientes por medio de cultivar un optimismo aprendido, que se centra en la fortaleza y las virtudes que toda persona posee, sosteniendo que la paz y la felicidad son producto del esfuerzo y el crecimiento de la conciencia al identificarnos con lo mejor de nosotros mismos. Esta práctica nos hace ser más fuertes y mejores. Se trata de una literatura especializada en identificar muy bien las preocupaciones y los problemas de las sociedades modernas, urbanas y atestadas. Es muy perspicaz para manejar los desacomodos que se presentan cuando los individuos se enfrentan a los cambios en las familias, a los mercados laborales muy competitivos, a la calidad de nuestras relaciones privadas y públicas, y básicamente a todos los obstáculos que nos impiden ser mejores, tener éxito y ser felices.
Casi toda la literatura de superación personal es una joya de cristal falso y muy mal hecho. Brilla mucho pero no vale nada. Este juicio tiene una base sencilla. Aunque estos textos aciertan casi siempre al identificar los problemas de las personas modernas y urbanas, tanto en los desajustes de la mente como del corazón, sus propuestas para superarlos son totalmente erróneas e ineficientes, no asertivas. Es natural que muchos lectores ansiosos de superar sus problemas personales lleven a la práctica aquellas técnicas de superación, pero al final solo producen mayor confusión y sufrimiento. Nada garantiza que identificar los problemas traiga automáticamente las soluciones correctas. Cientos y miles de personas depositamos diariamente nuestra fe y esperanza en una u otra técnica de superación personal, una serie de prácticas que nos son recomendadas con amplia certeza y la seguridad de que ahora sí, por fin, son las más adecuadas para resolver nuestros problemas personales, del trabajo, con la familia, con nuestros padres, con todo aquello que consideramos un problema. Lo malo es que esas definitivas soluciones son casi siempre recomendaciones simplonas y hasta risueñas, surgidas en charlas de cocina o en un bar. La literatura de la superación personal tiende a aumentar nuestra carga de ilusiones. Creemos que hemos encontrado el método adecuado para sobresalir de la masa anónima, condición indispensable, según la mayoría de estos autores, para ser ricos y felices. Por cierto, como nota aparte, muchos de estos escritores se han hecho ricos diciéndonos a nosotros cómo enriquecernos, pero no estoy nada seguro de si también han sido o son felices. Lo dudo. El caso más representativo es el de Robert Kiyosaki, quien escribió Guía del Padre Rico y otros libros de la misma tónica, que han sido su mina de oro personal. Hay también otros autores más serios y consistentes que de alguna manera incursionan en los diversos temas de la literatura profesional y que no caen en la falsedad de las hipótesis, en el optimismo extremo o el individualismo egocéntrico. Entre ellos destaca Daniel Goleman, quien escribió La inteligencia emocional, mundialmente conocido. Otros más literatos que científicos se auxilian de lo que podemos llamar literatura fantástica, con pizcas de ciencia ficción, como Paulo Poleo y Sergio Bambarén. Algunos más enfocan sus temas a través de lo que podríamos llamar el roce, con filosofías superiores como el cristianismo y el budismo. Entre estos muchos autores podemos señalar a 4: Eckhart Tolle, Richard Carlson, Robin S. Sharma y Guy Finley. Cuentan con un amplio bagaje intelectual y constantemente recurren en sus textos a herramientas y metodologías que provienen de siglos y siglos de reflexión y práctica. Por último, también están aquellos que podemos considerar pensadores destacados del budismo, al que en este libro se recurre con frecuencia para hilar y tejer con firmeza y claridad los diversos conceptos, ideas y pensamientos. Entre estos autores están Pema Chodron y Matthew Ricard. Para hacer una revisión de las ideas básicas que se desarrollan en la literatura de superación personal, tuve que seleccionar algunos autores entre los que me parecieron más representativos. No dudo que existan otros, quizá con mayor autoridad y fama, pero mi objetivo fue hacer una especie de recuento de lo que he obtenido en más de 20 años de comprar y leer este tipo de textos. El presente libro se divide en 5 capítulos, cuyo hilo conductor es el modo terapéutico en que la literatura de la superación personal enfrenta los problemas más comunes. En el primero se plantean algunas reflexiones sobre las relaciones en una sociedad que privilegia y destaca la individualidad como logro máximo y objetivo, y cómo la literatura de la superación personal es un efecto de esta percepción de las cosas. Tendremos que demostrar que esa individualidad es un concepto inventado por la historia moderna, básicamente por el mercado.
El objetivo del capítulo 2 es una crítica al ideal del individualismo. Destacamos cómo la mayoría de las ideas, pensamientos y creencias que se exponen en los libros de superación personal reproducen los engaños de las propuestas que hace el statu quo con el fin de amarrar a las personas con 2 o 3 principios que dan vialidad a la cosificación de nuestras relaciones sociales. Definimos cosificar como la mecánica de convertir en cosas las relaciones, sentimientos y emociones que son subjetivos, es decir, que son parte esencial de las personas y no de las cosas con las que se identifican. Con base en la cosificación de nuestras relaciones humanas, las doctrinas de la superación personal nos quieren hacer creer que si nos dedicamos a cultivar al yo, es decir, si elevamos la estima de nosotros mismos haciendo del ego nuestro principal consejero de mesa y de cama, podremos lograr que el universo que nos rodea cumpla nuestros deseos. Pienso que este tipo de propuestas, por no decir ideológicas, lo único que causan es un malestar profundo en aquellos que las ponemos en práctica. Creer que haciendo de uno el centro del medio social y económico en que se vive, se puede lograr una cierta garantía de estabilidad y un pedazo de felicidad, a los que todos aspiramos legítimamente, es reproducir las causas y condiciones que dan como resultado la infelicidad. Estamos aquí hablando de la infelicidad que provoca el sentirse separado de los elementos que nos rodean y el tener la manía de estar huyendo siempre de los escenarios que son evidentemente provocadores de sufrimiento. Estos serán los temas del capítulo 3. De hecho, los estados prolongados de soledad, ansiedad y estrés se generan porque la separación personal de los demás nos hace sentir que somos diferentes. Las drogas, el alcoholismo y demás vicios, hoy en día tan masivos e incontrolables, son los hijos predilectos de la infelicidad y del sufrimiento. De cierta manera, la literatura de la superación personal tiene una razón muy consistente. El único modo de estar en paz y ser feliz es estar convencido de que esas condiciones existen y uno mismo puede alcanzarlas. La autodisciplina es la clave en todo este asunto. El capítulo 4 desarrolla el tema de una verdadera felicidad. ¿Existe o es un invento más de nuestra sociedad moderna, tremendamente mercantilizada y competitiva? El logro de la felicidad, en todo caso, debería significar que debemos hacernos plenamente responsables de los efectos que producen las acciones que realizamos hacia nosotros mismos y con los demás por medio de la mente, la palabra y el cuerpo. La paz interna es la manifestación ecuánime de la felicidad. En el último capítulo, se presenta una serie de reflexiones sobre qué hacer con lo que ahora más o menos sabemos. ¿Cómo podemos salir del ámbito dominante del ensimismamiento? La clave es el desarrollo espiritual, no comprendido como una superación personal, sino más bien como la superación del yo y la comprensión cabal de que somos transitorios, quizás solo un soplo de Dios. Por ahora, una de las mejores maneras de romper la obsesión enfermiza de estar pensando solo en uno mismo es el desarrollo espiritual, que se contrapone en sus propuestas elementales a los contenidos de la mayoría de los libros de superación personal. En otras palabras, solo abandonando nuestros intereses egoístas y egocéntricos, podremos hacer realidad tangible y concreta la lista de buenos deseos que nos propone la superación personal como estrategia de vida. En una sociedad que se caracteriza por su radical individualismo, que se trasnocha en la ignorancia y en la ilusión, y que produce los estados de estrés y sufrimiento tan comunes hoy en día. Al principio del último capítulo, se presenta un pequeño resumen que usted, lector, puede revisar desde ahora para tener una idea del desenlace de la obra. Esta es una buena idea antes de entrar al libro. Agregamos 2 apartados. Uno reproduce los pasajes que nos parecieron más representativos de las creencias planteadas en la literatura de superación personal y los comentarios más críticos y sobrios
que hemos encontrado en los libros consultados para elaborar este trabajo. Finalmente, encontrará una bibliografía para que usted conozca los autores a los que recurrimos y si termina con más preguntas que respuestas por la lectura de este libro, como probablemente ocurrirá, podrá acudir a ellos como herramientas con los que se construye toda existencia que se propone mejorarse, ahora que se nos ha prestado. Por último, como es costumbre en este caos, aclaro que todo lo que se diga en las siguientes páginas es mi entera responsabilidad. Los hechos que a veces narro son ejemplos, experiencias personales y de muchos amigos y amigas que me han acompañado durante diferentes etapas de mi vida. Quede constancia de que todo lo aquí dicho respecto a la literatura de superación personal y de la autoayuda es estrictamente de mi conciencia. Todo autor y editor queda liberado de mis juicios, errores y desaciertos. Finalmente, para aquellos escuchas, grupos, centros o instituciones interesados en organizar conferencias, talleres y cursos por parte del autor, por favor consultar en la página web www.calamas.org.mx.